Que la paz y el amor de Dios estén con todos y cada uno de ustedes. Es un gusto enorme estar nuevamente acá con ustedes en este grupo de Belén, saludando también a nuestros hermanos que nos escuchan y nos miran a través de Televisión Católica del Salvador. Que el Señor reine en sus corazones y en sus vidas y que nos dé la bendición a todos nosotros. Mis amados hermanos, hemos estado en una asamblea donde el Señor ha tenido a bien confirmar el mensaje que me ha mandado traerles este día. Y es un mensaje de gran esperanza, como debe ser la palabra de Dios para todos nosotros. Una buena noticia. El Señor quiere darnos esperanza, el Señor quiere darnos una tremenda bendición. Y para muchos de nosotros, especialmente los que pasamos pruebas duras, pruebas por motivos económicos, porque hay falta de trabajo, porque el negocio que usted puede tener no funciona como usted cree, eso nos puede acarrear pruebas, ¿verdad? Estas pruebas por ratos parecen desiertos, ¿verdad? Parecería que nosotros hemos construido ciudades y las ciudades se pueden quedar destruidas y hechas ruinas, ¿verdad? Podría ser como un campo que sufre un deslave o una inundación y el campo queda arruinado, asolado, arrasado. Y así sentimos nuestra vida con una enfermedad, por ejemplo. Oímos testimonios de casos de 2 cánceres en una familia. Y cómo esto trae consecuencias terribles y sufrimiento a los miembros de la familia. Podemos haber sufrido pérdidas de un ser querido. Puede haberse destruido un matrimonio, que es una forma de una pérdida, una separación. Es una pérdida. Y usted, si ha vivido esta situación, ha sentido que hay destrucción, que hay ruinas, que hay tierra asolada o arrasada, que su vida se vuelve un desierto. Esto le puede pasar si usted vive en soledad. Puede que usted no encuentre un compañero o una compañera con quien llevar una vida juntos, o sus hijos se han ido, o se ha quedado sola en su familia porque todos han hecho ya sus hogares, y esta soledad nos hace sentir como que si estamos en una prueba larga, en un desierto en nuestras vidas. Yo no sé cuál sea su circunstancia. Casi todos tenemos alguna circunstancia que nos puede hacer sentir así. Pero el Señor le trae una promesa preciosa de esperanza para su vida. Porque el Señor quiere reconstruir su vida. Quiere darle enorme bendición en su vida. Y por eso esta charla que el Señor me ha dictado se llama El Señor quiere reconstruir tu vida. ¿Cómo se llama esta charla? El Señor quiere reconstruir tu vida. Y esta es una promesa que es específicamente para ti, para mí, para todos los que estamos acá y los que nos escuchan a través de la televisión. Y vamos a encontrar esta promesa en la palabra de Dios en nuestras Biblias. Esta vez vamos a encontrarla en el Antiguo Testamento. Quienes han hecho el retiro en la comunidad católica El Salvador del Mundo, no les va a costar encontrarla, la cita. Está en el libro de Ezequiel capítulo 36, versículos del 33 al 36. Antiguo Testamento, libro de Ezequiel, del 33 al 36. Y no lo digo más rápido porque se me va a trabar la lengua. Si usted ya hizo el retiro, está junto antes de la promesa de los huesos secos. Cuando tengan la cita, por favor, me regalan una sonrisa, me levantan la espada,
Gloria a Dios. Ezequiel 36, del 33 al 36. Y dice la palabra de Dios que proclamamos en este momento. Yo, el Señor, digo, cuando yo los purifique de todos sus pecados, haré que vivan en sus ciudades y que reconstruyan las ruinas. La tierra que había quedado desierta, en vez de quedar desierta, será cultivada a la vista de todos los que pasan. Y se dirá, esta tierra que había quedado desierta, ahora se parece al jardín del Edén. Las ciudades que habían sido destruidas, arrasadas y dejadas en ruinas, ahora son unas fortalezas y están habitadas. Entonces los pueblos vecinos que queden con vida reconocerán que yo, el Señor, reconstruyo lo destruido y vuelvo a sembrar lo arrasado. Yo, el Señor, lo he dicho y lo realizaré. Palabra de Dios. Mis hermanos, esta es lo que yo llamo una promesa de poder que el Señor nos manda en su palabra. Y usted la tiene marcada en su vida porque está justo antes de la promesa de darle vida a los huesos secos. Esa es la cita de nuestra comunidad católica, El Salvador del Mundo. El Señor con su Espíritu Santo nos da una vida nueva, pero también quiere darnos una vida llena de prosperidad, ¿verdad? No quiere que vivamos en desiertos, no quiere que vivamos en ruinas, no quiere que vivamos en la destrucción. Él quiere darnos una bendición preciosa de que vivamos en ciudades prósperas, bien construidas, en campos que sean como jardín del Edén. Y esto hoy que estamos en el verano en nuestro país, en la época seca, nosotros cuando salimos de paseo, salimos de la ciudad, vemos los campos, ¿verdad? Y están más secos cuando llueve, ¿verdad? Y vemos que el color verde se hace como más pálido y cambia a esos tonos de color sepia, de color beige, ¿verdad? De color café. Porque la tierra está seca, no prospera igual que cuando hay agua. Y en estas tierras secas, si usted llega a un lugar donde hay un jardín lindo, usted se deleita, ¿verdad? Cuando puede ver el verde intenso, cuando puede ver los verdes intensos, cuando puede ver las flores y puede ver frutos en los árboles, usted se alegra. Usted y yo nos alegramos. El Señor quiere que en medio del desierto usted viva en un jardín del Edén, que sus campos den cosechas abundantes, que no sean suelos estériles. El Señor, mi hermano, quiere reconstruir su tierra, quiere reconstruir su vida. Y esta bendición es para usted y es para mí. ¿Y cómo llega esta palabra? Fíjese que este libro está en el libro de los grandes profetas del Antiguo Testamento, que son Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel, ¿verdad? Ahí hay otros profetas menores, pero estos son los 4 grandes profetas de la Biblia que estuvieron en el tiempo previo y durante y en el regreso de la deportación a Babilonia, ¿verdad? Y es que la historia del pueblo de Dios es una historia bien simpática, ¿verdad? De portarse bien y hacer las cosas como Dios quiere y de hacerlas mal como Dios no le agrada, ¿verdad? Ustedes recuerdan la historia de Dios es desde que Dios creó a Adán y Eva, su desobediencia, salen del jardín del Edén y luego viene Noé y el diluvio y destrucción cuando la gente se porta mal y peca en general, ¿verdad? Y así llegamos, pasamos por Moisés, pasamos por las tribus de Israel que regresan a Egipto y luego regresan a una tierra prometida, caminando 40 años en un desierto para llegar a una tierra nueva, a una tierra donde mana la leche y miel, ¿verdad? Y cuando el pueblo de Israel toma esta tierra nueva, la tierra prometida,
¿verdad? Pasa un tiempo y Dios les da jueces. Y luego el pueblo clama por un rey, ¿verdad? Y les da a Saúl. Y luego les da a David y luego a Salomón. Y luego de David y Salomón, si uno se pone a estudiar los libros de los reyes y de las crónicas, se da cuenta de que en todos estos capítulos dice, y el rey fue el rey e hizo lo malo a los ojos del Señor, ¿verdad? Y hay unos cuantos reyes que hicieron lo bueno a los ojos del Señor. Y cuando los reyes y el pueblo hacían lo bueno a los ojos del Señor, al pueblo le iba bien, había paz, había bendición, había prosperidad. Pero cuando el pueblo era rebelde, se iba tras otros ídolos, tras otros dioses, cometía adulterio, pecado, y se volvía alejado totalmente de la ley dada por Dios en sus mandamientos. Entonces al pueblo le iba mal, sufría derrotas, invasiones, había sequías, plagas. Y tristemente el pueblo de Israel se portó muy mal durante muchos tiempos. Fueron pocos los periodos donde ellos volvieron sus ojos a Dios e hicieron lo que a Dios le agrada. Pero una vez dijo Dios, bueno, empezó a mandarles profetas y por medio de Isaías y de Jeremías anunció que Él iba a permitir que Israel y Jerusalén fueran destruidas por una invasión y el pueblo fuera hecho esclavo, porque ya no entendían de ninguna manera. El pueblo se portaba realmente mal y pecaba y cometía idolatrías y solo vivía en costumbres paganas y no se acordaba de la ley de Dios. Y esto se cumplió. Llegaron los babilonios, destruyeron las ciudades, destruyeron el templo de Jerusalén y se llevaron prisioneros a los judíos hasta Babilonia. Los sacaron de su tierra, fue algo increíble y la tierra quedó desierta, las ciudades destruidas, todos los edificios hechos ruinas. Se abandonó esa tierra y ellos tuvieron que vivir como siervos, como esclavos en una tierra extraña por el pecado del pueblo. Y ahí aparece Ezequiel, que es un profeta que ya no es un profeta que anuncia la destrucción del pueblo de Israel o los males que van a pasar por ese mal comportamiento, sino que Ezequiel empieza a cantar la esperanza de que esa prueba no es para siempre, que va a haber una enorme bendición cuando se retorne a esa tierra que el Señor había prometido y que ha bendecido desde siempre. Y empieza a cantar estas promesas, promesas de que nuestros huesos volverán a tomar vida, de que nuestros cuerpos muertos tendrán carne y tendones y habrá un espíritu que nos dará aliento de vida. Pero también nos dice en esta palabra, en estos versículos, que las ciudades serán reconstruidas, que viviremos en esas ciudades y que estas ciudades y estos edificios serán como fortalezas. Y que los pueblos vecinos que vean esta bendición dirán: esa tierra ya no es un desierto, esa tierra parece un jardín del Edén, que dará cosechas abundantes para todos y cada uno de nosotros. Mis hermanos, esta palabra, esta promesa del Señor es para usted y es para mí. Y más si usted vive una prueba, vive un desierto, está viviendo en medio de la desolación y de las ruinas, por sus circunstancias, por la separación, por la muerte de su cónyuge, por la enfermedad de su hijo o de su madre o de su padre, por la prueba económica que hay, por la soledad en la que está viviendo. Y es que sí, mis hermanos, hay que reconocer una cosa: el pecado en nuestras vidas o en la vida de nuestras personas que están cerca causan esta destrucción. Esa desobediencia a Dios acarrea una desolación, acarrea que vivamos en un desierto, porque nos apartamos de la bendición, de la prosperidad que el Señor quiere para todos y cada uno de nosotros. Yo me puse a investigar, porque esta palabra en Ezequiel nos dice y comienza: yo, el Señor, digo, cuando yo los purifique de todos sus pecados. Y que hay, entonces viene la promesa.
Yo haré que vivan en sus ciudades y que reconstruyan las ruinas. Y esa tierra que estaba desierta será como un jardín del Edén. Usted se preguntará qué es el pecado, y si usted no sabe qué es el pecado, yo le pido que busquen el catecismo de nuestra Iglesia Católica, que es el magisterio, nuestra escuela, que es el pecado, y dice en el ordinal 1849 que San Agustín y Santo Tomás de Aquino definen el pecado como un acto, un gesto o un deseo que son contrarios a la ley eterna, es decir, a la ley de Dios. Y en el 1850 nos dice, es una ofensa a Dios, se levanta contra el amor de Dios que Dios nos tiene y aparta de Dios nuestros corazones. Es una desobediencia, una rebelión contra Dios por el deseo de hacerse como dioses, pretendiendo conocer y determinar por nosotros mismos qué es bueno y qué es malo. Es el amor de sí mismo hasta el desprecio de Dios. Imagínense, el amor de sí mismo es un egoísmo hasta llegar a despreciar a Dios. Entonces usted hace su ley por encima de la ley de Dios y se aparta de la voluntad de Dios que quiere bendecir su vida. Yo no sé cuál es su pecado. Todos tenemos algún tipo de pecado. Si decimos que no, dice San Pablo, que hacemos a quedar a Dios como mentiroso, ¿verdad? Porque ¿para qué vino Él? Para librarnos del pecado y de la muerte y darnos un futuro lleno de bendición. Dice en Jeremías 29:11, yo sé los planes que tengo para ustedes, planes para su bienestar y no para su mal, a fin de darles un futuro lleno de esperanza. Y eso es lo que nos dice Ezequiel en esta palabra de Dios. Ustedes tienen un futuro lleno de esperanza. Planes de bendición. Y usted, en este año que recién comienza, este año 2018, ¿verdad? Estamos en enero, usted ha hecho propósitos para este año que viene, ¿verdad? Y mire, esos propósitos los va a se pueden cumplir si están en la voluntad de Dios, si van en los planes, van dentro de los planes que Dios tiene para su vida. Pero si usted le pide algo que no está en la voluntad de Dios, estos planes seguramente no se van a cumplir, o si se cumplen, le van a traer a usted algo que no es bueno. ¿Cómo nos pasa cuando vivimos en el pecado? Y el Señor no le está pidiendo que usted públicamente confiese su pecado, pero sí que interiorice qué situación en su vida le está apartando de esta bendición. ¿Está usted viendo que el jardín de su vecino o de sus vecinos es más bonito que el suyo? Y quizás la pregunta debería ser, ¿está viendo que el desierto de su vecino es más bonito que su desierto? ¿Que las ruinas de su vecino son mejores que las suyas? Ese pecado se llama envidia, mis hermanos. Y de la envidia vienen otros pecados que traen, por ejemplo, la murmuración. Cuando nos ponemos a criticar, ¿verdad? Que tiene el otro, o cualquier bendición que pueda haber en la vida del otro, nos podemos tratar de darle un punto feo o una mancha, ¿verdad? Y nos es tan fácil criticar. No es un pecado de mujeres nada más, es un pecado de hombres en los que los hombres caemos más frecuentemente de lo que podríamos reconocer. Y mire, estos días el Señor me ha puesto a mí muchos casos de rencores que guardamos contra otras personas con las que creemos que nos han tratado mal o nos han mirado mal o que nos han faltado al amor. ¿Y sabe qué? Al final, rencor es un odio, es una forma de decirle, es que yo le guardo rencorcito
a mi papá, ¿verdad? O a mi hermano, por lo que me dijo, o lo que me hizo. Pero al final, ese rencor es una forma bonita de decirle odio a ese pecado. Y si usted vive en el odio, mi hermano, no puede haber bendición. No puede vivir en la bendición de Dios, no puede gozar de la esperanza y de la plenitud de los planes que Dios tiene para su vida. Amén. Mire, si usted vive en una relación de adulterio, no puede haber otra cosa más que ruinas, una ciudad destruida, que es su familia. No solo su matrimonio, sino toda su familia. No puede haber bendición. Su vida se va a volver un desierto. Si usted tiene un problema de soledad, y más si es una persona joven, estudie su corazón y mire si esta soledad es externa o es porque usted quiere estar sola realmente, porque usted no puede aceptar a alguien más. O qué ha dicho o qué hace para alejar a las demás personas de su vida. Y créame, si usted vive con un total egoísmo, haciendo solo lo que usted dice, no va a haber bendición en su vida, no va a haber cosechas en sus campos, no van a florecer sus jardines. Pero esta promesa es real, mis hermanos. Esta promesa le dice a usted, hoy, en este momento, que el Señor, y vamos a repetirlo, hará que vivan en sus ciudades, que reconstruyan las ruinas, que esa tierra desierta será cultivada y dará cosechas. Y esa tierra que había quedado desierta se va a parecer al jardín del Edén. Las ciudades que eran ruinas serán fortalezas y serán arrasadas. Mira, hace unos meses hubo unos terremotos en México, ¿verdad? Una serie de desastres naturales, hubo como 3 o 4 huracanes y un terremoto gigante, una serie de terremotos en México. ¿Qué quedó de todo esto? Ruinas, ¿verdad? Casas destruidas, gente que tuvo que moverse, que salir huyendo. Pero el Señor quiere reconstruir esas ruinas. Si esto lo comparamos con lo que pasa en nuestras vidas, no quiere ver ruinas en nuestras vidas, quiere ver bendición, quiere casas que sean edificios seguros. Mire, si usted pasa por muchos lados de nuestra ciudad, usted puede ver que hay desgraciadamente edificios incluso que caen en el vandalismo, caen en manos de la delincuencia. Se desocupa un local y es ocupado por delincuentes y empiezan a robarse todo, el techo, los aparatos sanitarios, los polines, el hierro, empiezan a vender todo, destruyen las ventanas y quedan las ruinas. Y tristemente vemos en nuestra ciudad de ruinas. Y eso es lo que el pecado hace en nuestras vidas. Pero el Señor quiere cambiar esa situación. Y nos dice que hay una condición, como en todos los tratos que hay con el Señor, ¿verdad? La mayoría de contratos en el mundo tienen unas clausulitas chiquitas que son las condiciones que pone el que otorga, ¿verdad? El contrato. Y las ponen en chiquito para que usted no vea las cláusulas de si cae en mora, si se atrasan los pagos, de si no paga a tiempo, de que si hace tal o cual cosa. Y se ponen letras muy chiquitas para que usted no lea y no estudie esa cláusula. Pero el Señor no es así. En los tratos que hace con sus hijos, pone bien claras las condiciones que Él pide. Cuando yo los purifique de todos sus pecados, mis hermanos, entonces usted va a entrar a esta plenitud de la bendición. Una sola condición pone el Señor. Y usted me dirá, ¿cómo va el Señor a purificar nuestros pecados? Él es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo, no solo de su pecado, sino de todo el mundo. Esta promesa
de Ezequiel, que Dios le dictó a Ezequiel, se cumplió con Jesucristo muriendo en la cruz en el Calvario, mis hermanos. Amén. Cuando se dejó clavar ahí, perdió todas sus fuerzas, perdió hasta la última gota de sangre y de agua de su cuerpo para cumplir la voluntad de Dios y librarnos del pecado y la muerte. Y esta gracia es para todos sus hijos, todos los hijos de Dios, que vayan con humildad y reconozcan su pecado y se los pongan al Señor enfrente de Él. Esta promesa se cumple cuando usted examina su corazón y decide ir al confesionario y se encuentra con un sacerdote, y en el precioso sacramento de la reconciliación, en la confesión de nuestros pecados, usted se encuentra con el amor de Dios y la gracia. Y el Señor le dice: yo confieso tus pecados, yo te absuelvo. Y es el mismo Jesús que está haciendo vida esta promesa en su vida. Y usted entra en la gracia de Dios y en la bendición de Dios. Muy sencillo. Y usted quiere esta bendición, tiene simplemente que adherirse a la promesa, que hay que buscar ser purificados de nuestros pecados. Y está bien, nos vamos a confesar y nos vamos a purificar, pero lo que el Señor quiere es que usted salga del pecado, que no se quede ahí. Amén. Es un trato fantástico con el Señor. Dejarse purificar por Él. Y usted me dirá: mire, yo estoy en una situación complicada, no puedo recibir la absolución. Hable y busque consejo en la comunidad y en la iglesia. Busquemos a nuestro párroco y pongamos el tema, y va a ver las fuentes enormes de misericordia que tiene nuestra iglesia, aún en los casos muy difíciles. Pero hay que ir y reconocer con humildad que hay pecado en nuestras vidas y que hay una situación contraria a la voluntad de Dios. Amén. Mire, es muy sencillo. El catecismo de nuestra iglesia nos dice en 982: no hay ninguna falta, por grave que sea, mis hermanos, que la iglesia no pueda perdonar. La iglesia de Cristo, la única y auténtica. Las puertas del perdón, Cristo quiere que en su iglesia estén siempre abiertas a cualquiera que vuelva del pecado. No dice pecados chiquitos, grandes, rojo, blanco, morado. Pecado, cualquier pecado, mis hermanos. Puertas abiertas. Y vea lo que dice el Papa. Este Papa es fantástico. Acaba de casar en el aire a una pareja que había estado desde el terremoto en Chile. Imagínense, en las ruinas. Ese terremoto dejó en ruina la iglesia y por eso no se habían casado los dos sobrecargos que trabajaban juntos en el avión. Y él les preguntó: ¿se quiere casar? Y ellos le dijeron sí. Y los casó. Ahí hicieron el acta. Y el acta está corriendo por todo el mundo en internet. Espectacular. La iglesia perdona cualquier pecado, cualquier situación, si hay realmente el deseo de ser purificados por el Señor. Amén. Y mire, de recibir la bendición. Porque quien que no se ha acercado, dígame alguien que se ha acercado al sacramento de la reconciliación y ha salido coscorroneado, golpeado. Nadie. ¿Usted cómo sale después de confesarse? Liviano, ¿verdad? Sale en el aire, flotando, lleno de gracia, lleno de vida. Y eso es lo que el Señor quiere para usted. ¿Y sabe qué? Los desiertos materiales también se acaban. Las ruinas vuelven a ser reconstruidas, también en lo material y en la salud. Y usted puede decir: yo soy muy viejo para no tener esta bendición.
Mire, el Señor quiere reconstruir su vida. Él lo puede hacer. Mis hermanos, yo le quiero comentar, mire, y esto para mí es una historia de un desierto largo. Hace 25 años yo sufrí una destrucción terrible en mi vida, y es que el matrimonio en el que vivía se destruyó totalmente, quedó en ruinas. Y pasó un tiempo en que yo viví en soledad y andaba como chicote, ¿verdad? ¿Sabe cómo vuela el chicote? Se mete a una casa, empieza a pegar por todos lados, dándose golpes por todos lados, ¿verdad? Pero mire, el Señor me permitió y me mandó una compañera, realmente una hija de Él, que aceptó mi condición. Y así, aceptándola, decidió unirse a mi vida. Y esto fue hace 20 años exactamente. Pero no teníamos una bendición plena. Nosotros, hay que decirlo, vivíamos en un pecado. Vivíamos en una unión fuera de la voluntad de Dios, fuera de la bendición de Dios en el sacramento del matrimonio. Y hay que reconocerlo, mis hermanos, eso es una unión en adulterio. Y es difícil aceptar esto y decir, miren, yo vivo en adulterio. Pero hace 14 años yo vine a un retiro en esta comunidad católica, El Salvador del Mundo. Y la iglesia a través de eso me enseñó cómo yo podía acercarme a la gracia, mantenerme en el camino del Señor. Fíjense que no estaba recibiendo esa bendición. Había que trabajar, había que reconstruir ruinas, había que hacer todo un proceso que la iglesia establece para poder llegar a bendecir esta unión. Y fue un camino largo, un camino que tomó 15 años desde empezar a recorrerlo y hacer todo lo que hay que hacer. Y el Señor, luego de tanta oración y de tratar de mantenerse en gracia, de tratar de mantenerse en el camino del Señor, fue fiel. Mire, el sábado pasado, mis hermanos, el Señor nos concedió la gracia del sacramento del matrimonio. Zoe y yo sentimos un baño de gracia. Usted no puede tener idea de la increíble bendición y de la unción que hubo en ese matrimonio bendecido por Dios. Fue una cosa íntima, chiquita. Hubo testigos, pero quienes llegaron vieron esa unción, mis hermanos. Hemos recobrado la comunión, la Eucaristía con el Señor. Parecimos niños después de haber hecho la primera comunión, que no queremos perdernos la gracia del Señor. Pero ¿sabe qué? Esta promesa se hizo vida en nuestras vidas, en mi matrimonio, en mi familia. Y nosotros decíamos, hagamos esta cosa chiquita, que sean solo nuestros hijos y tal vez nuestras madres que quedan vivas. Pero el Señor nos hizo entender que debíamos hacer testimonio de esta bendición, mis hermanos. Nos ha mandado a proclamar esta promesa que se puede hacer vida en su vida. No importa su edad, no importa su condición. El Señor quiere sacarlo del desierto. Quiere que su campo sea como un jardín del Edén, que dé frutos abundantes, que sea florido, que sus vecinos digan, wow, qué jardín, qué casa, qué fortaleza de familia. No importa la pérdida que ha tenido, el Señor quiere darle esa seguridad, esa solidez y esa prosperidad, pero sobre todo la esperanza de que viviendo en su gracia, en su bendición, usted va a tener salud, prosperidad espiritual y material, pero sobre todo
una prosperidad espiritual, mis hermanos, que no tiene igual. ¿Qué nos manda el Señor? El Señor nos manda esta promesa, que es preciosa, que es real, de la que yo le doy testimonio. El Señor me devolvió la vista, eso es lo último que les conté hace 6 meses. Sin tener trabajo me ha hecho milagros económicos este diciembre y me regala esta gracia increíble. Y así lo puede hacer con usted, mi hermano, pero hay que tener fe y hay que creerle al Señor, porque lo que Él promete lo cumple. Y aunque hay que esperar, Él no tarda y llega, mis hermanos. ¿Y qué hay que hacer para tener esta bendición y esta promesa? Una sola cosa: dejarse purificar por el Cordero de Dios, por Cristo Jesús. Y hoy, esta semana, si puede hoy mismo, póngase en paz con el Señor, vaya a confesarse. No deje que la próxima Eucaristía usted no vaya a esa reconciliación. Si usted cree que no va a recibir la solución, no importa, acérquese y confiese, porque lo menos que puede llevarse es una bendición del Señor a través del sacerdote, y esa bendición le va a traer paz a su corazón. ¿Qué vamos a hacer esta semana, mis hermanos? Vamos a ponernos en paz con Dios, vamos a ir a confesarnos y empezar a tener esta bendición en nuestras vidas, esta promesa y esta esperanza, para que su vida sea un jardín del Edén, una ciudad fortificada, ¿verdad? El Señor es nuestro refugio y es nuestra prosperidad. Yo les quiero pedir que inclinen sus rostros, porque vamos a orar. Mi amado Señor, bendito y alabado seas. Yo te doy la gloria, te doy el honor, Señor, por este mensaje de esperanza que nos das. Tú, mi Cristo, eres mi esperanza. Tú, mi Cristo, eres mi futuro y mi presente. Tú conoces, Señor, qué áreas de mi vida están arrasadas, que en mi vida ha quedado en ruinas, desierta, inhabitada. Tú conoces mi enfermedad o la enfermedad que hay en ese ser querido que yo amo tanto. Tú conoces cómo está la economía en mi casa, en mi hogar. Tú conoces mi corazón, Señor, solitario, triste. Tú conoces también, Señor, mi conducta mala que me ha alejado de ti. Mi pecado, Señor, que hoy pongo en tus manos. Esas manos llagadas por ese clavo que te fijó esa cruz. Hoy pongo a los pies de tu cruz, Señor, mi pecado, con el nombre que sea, no importa el color que tenga. Porque sé, mi Señor, que tu sangre preciosa, Cordero de Dios, purifica y limpia de todo mal, de todo pecado. Señor, seguro de tu amor y de tu perdón, te pido el anhelo en el corazón de cada uno de ellos, de cada uno de mis hermanos, que vayan a encontrarse contigo en ese sacramento precioso de la confesión, de la reconciliación. Pero te pido también, Señor, que esta promesa de reconstruir nuestras vidas, nuestras tierras, de hacer florecer y fructificar nuestros jardines, se haga vida en todos los que estamos aquí, Señor, y en los que escuchan este mensaje. Tú tienes el poder de sanar. Tú tienes el poder de unir matrimonios. Tú tienes el poder, Señor, de darnos bendiciones plenas y abundantes, espirituales,
corporales y materiales también, Señor. Derrama tu bendición como lluvia que haga florecer este jardín del Edén, que es tu pueblo. Tú lo puedes hacer, Señor, y en ti ponemos, a ti elevamos nuestras situaciones, nuestras intenciones, y desde ya te damos gracias, Señor, por tu obra. Eres el anhelo de mi corazón, eres mi esperanza y mi salvación, eres mi sustento, mi necesidad, toda mi vida te quiero adorar, toda mi vida es para ti, toda mi vida es para ti, toda mi vida te la doy, y todo lo que soy, toda mi vida es para ti, toda mi vida es para ti, toda mi vida te la doy, y todo lo que soy, Señor. Mi vida, mi ciudad, mi tierra y mi jardín, Señor, está en tus manos. Bendice mi tierra, Señor. Bendice nuestra tierra. Bendice a tu pueblo, Señor. Reconstruye lo destruido, planta lo sembrado y haznos entrar en tu bendición, por la cual te damos gracias desde ya, Señor, con un corazón agradecido. Bendito sea, Señor. A ti la honra, el poder, la gloria, la majestad y el reino, ahora y por siempre. Amén y amén. Que la paz y el amor de Dios reinen en nuestros corazones, mis hermanos. Amén. Gloria a Dios.